Le damos la gloria y le damos la honra a nuestro Padre en esta mañana, porque Dios, su misericordia es cada día grande y su verdad por todas las generaciones. La palabra de Dios, mis amados, dice, hermanos, que el Señor iba a la casa de Jairo. Iba caminando, dice la palabra de nuestro Padre Celestial en esta mañana, pero donde quiera que el Señor pasaba, siempre había una necesidad. Nunca Él salía por una coincidencia o salía por algo. Él salía siempre con la mira de encontrarse con alguien. Y esto es lo que en este libro, en este pasaje, encontramos. Como tema en la mañana de hoy dice, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto del Señor. Alabanzas a su nombre. Y nos empieza diciendo, mis amados hermanos, que el Señor caminaba y donde Él caminaba, la gente, eran multitudes las que lo seguían. Era una gran multitud la que iba siguiéndolo. La gente sabía, mis amados, que ese predicador de ese tiempo, de esa edad, era un predicador diferente a los que ellos muchas veces habían oído. Y cuando oyeron un mensaje, como el mensaje que el Señor predicaba, la gente sentía alivio. Los que estaban endemoniados venían y se arrodillaban. Y con la palabra los demonios salían y la gente quedaba libre. Venían los leprosos y oían un mensaje que ellos nunca habían oído. El mensaje de la ley los condenaba y los sacaba del territorio de Dios. Pero el mensaje de Jesús los atraía y les daba una esperanza. Y en este caso, mis amados hermanos, la Biblia nunca nos dice a nosotros que Jesús nunca tuvo seguidores. Siempre había gente que añoraba estar cerca de Él. La gente ansiaba y anhelaba tocar, y unos venían y desafiaban el peligro, desafiaban la ley. Y en este caso, la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús venía caminando y una gran multitud venía tras Él. Hay una alabanza que dice, una multitud grande venía tras Él, pero en medio de ello una pobre mujer llena de fe se acercó y tocó el manto de Jesús, y al tocar el manto de Jesús quedó salva y quedó sana de un azote que estaba sufriendo. Y aquí vemos, mis amados hermanos, que era una gran multitud. Y una mujer había oído que el Señor Jesucristo tenía poder y tiene poder hoy en día. Esa mujer en aquella época oyó que Jesús había hecho maravillas, había hecho milagros. Y ella se propuso, dijo, si tan solamente yo tocare el borde del Señor, del vestido del Señor, yo seré sana. Y se propuso en su corazón. Salió con la mira de encontrarse con un milagro. Y la Biblia dice que era mucha la gente que había alrededor, era una multitud grande. Pero aquella mujer se propuso y dijo, no importa cuántos obstáculos tenga que pasar, pero vengo con la idea de llegar y tocar el borde del Señor, porque yo sé que cuando toque el borde del vestido, voy a recibir la solución de mi problema. Él tiene lo que yo necesito y yo voy a entrar hoy. Alabanzas a su nombre. Alabanzas al Cordero Divino de Dios. Dice que la multitud era grande y ella se empezó a meter y a romper y a abrir camino con la mira de tocar el borde del Señor.
Y en eso, mis amados, Jairo pensaba también al mismo tiempo. La hija de Jairo se estaba muriendo, 12 años tenía, y dice la Biblia que era la única hija que él tenía. Había salido también en busca de un milagro. Mi hija está muriéndose. Tienes que ir a la casa. Tengo la confianza y la fe que tú tienes el poder para levantar a mi hija. Es la única que tengo. Y el Señor le dijo, voy a ir. Vamos a tu casa. Pero en el camino se le presentó otra necesidad grande. Y era de esa mujer también que había salido con la misma mira de encontrar algo que no había encontrado nunca. Había ido con los médicos. Había ido quizás con los hechiceros y los adivinos. Y había quizás tomado cualquier cosa, porque cuando uno está enfermo, come y toma lo que la gente le dice. Sopa de lombrices, sopa de gusanos, cualquier cosa, porque uno en su angustia, lo que uno desea es alcanzar un milagro. Y no le importa a uno sacrificar lo que tenga que sacrificar. Pero ninguno, según la palabra de Dios, ninguna de las cosas que ella había hecho, había vendido la finca, había vendido el ganado, había vendido la casa, quizás empeñado lo que tenía. Pero ninguno, dice la Biblia aquí, que había podido subsanar el problema que ella tenía. Y lo que ella estaba sufriendo era que tenía 12 años de flujo de sangre. Y una mujer que tiene ese problema, una mujer así hiede, apesta. Y en el tiempo antes que él viniera, una mujer que andaba en esa situación era una mujer inmunda, que no podía sentarse ni en el banco de nadie, ni acostarse en la cama de fulano, ni tocar a nadie, porque a cualquiera que lo tocaba quedaba inmundo como ella. Pero ella, cuando ella oyó que el mensaje del Señor Jesucristo era un mensaje diferente al que ella había oído de la ley, cuando ella oyó que el Señor tenía el poder, cuando él mismo había dado un sermón que dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir la ley. Nadie antes de él había cumplido la ley, por eso vino él a cumplirla. Y cuando ella oyó aquel mensaje donde ella podía acogerse y podía encontrar el milagro que ella había buscado, salió y se metió entre la multitud. Y empezó. Las victorias, hermanos y amigos, no se alcanzan durmiendo. No se alcanzan descansando. Hay que luchar. Hay que subir la montaña. Hay que llegar al monte de Dios. Huir cual ave huye, dice el Señor. Tienes que huir cual ave y escóndete en el monte del Señor. Hay que buscar el maná escondido. El maná no está tirado en las calles. El maná está escondido y hay que buscarlo. Y para encontrar el maná se necesita sabiduría de lo alto. Se necesita el poder. Se necesita la fe. Se necesita la confianza. Se necesita levantar los ojos. Levantar los ojos al monte. David dice él, mi socorro no está aquí. Mi socorro viene de los cielos. Mi socorro viene de lo alto. Viene de Jehová de los ejércitos. Posiblemente tú estés pasando una situación como esta. Te han llevado por todos lados, te han leído muchas veces la mano.
¿Has ido a averiguar quién te dice lo mejor de la suerte? Y la suerte tuya no es ninguna, ni la lotería, ni el loto, ni los casinos. Tu suerte es Jehová de los ejércitos. Y aquella mujer se levantó con la mira, pero mientras ella buscaba un milagro, había un hombre también ansioso para que el Señor siguiera caminando, pero él se paró, se estancó. Y él, hermanos, triste, quizás se flotaba las manos. Mi hija se está muriendo. Y él aquí parado, todavía atendiendo otra cosa. Pero él tiene el control. No debes de perder la confianza. Él tiene el control de todas las cosas. Y dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, que la mujer logró llegar hasta donde él estaba. Y como pudo, mis amados, alargó la mano y tocó el borde del vestido del Señor. Cuando ella tocó el borde del vestido del Señor, en ese mismo instante el flujo de sangre que había sufrido por 12 años se estancó. Y el Señor gritó y dijo, alguien me ha tocado. Pedro le dijo, Señor, la multitud es grande y todos te aprietan, y como ahora tú dices que alguien te tocó. Es que alguien me ha tocado porque he sentido que virtud salió de mí. La Biblia dice, mis amados hermanos, que la mujer no pudo quedar en oculto aquello que había hecho. Cuando ella oyó que había quedado al descubierto, entonces vino llorando y postrándose, le dijo, Señor, yo soy la que tocó el borde del vestido tuyo. Y cuando toqué el borde de tu vestido, la enfermedad que yo sufría por 12 años se ha estancado. Y le confesó, gasté todo lo que tenía con los médicos y con todo el mundo, y nadie había logrado, nadie había podido sanarme. Sino fue hasta hoy que yo toqué el borde de tu vestido. Alabe a Dios si puede. Sé que usted está escuchando por la radio. Y el mensaje es para usted. Sé que usted está pasando quizás no esta necesidad como la del flujo de sangre, pero está pasando otras necesidades. Algunos charlatanes la han engañado o te han engañado. Pero este mensaje es un mensaje de Dios y es un mensaje para ti. Es un mensaje para que te levantes. Dios te restaura, Dios te levanta, Dios te perdona. Pero mientras, hermanos, la mujer estaba hablando con el Señor, Jairo estaba ansioso porque el Señor Jesús siguiera caminando. Su hija se estaba muriendo. Según él estaba perdiendo tiempo. Pero Jesús tiene el control. Si él no llega en la mañana, llegará por la tarde. Pero siempre llega a tiempo. Hablando de esto, estaba cuando vino uno de la casa de Jairo, dice la palabra, vino. Y Jairo todavía viendo a ver a qué horas el Señor seguía caminando. Y él parado, oyendo el testimonio de una mujer. La palabra de Dios, hermanos, se predica por testimonios. El evangelio se predica por testimonios. Cuando Dios hace un milagro en la iglesia, la persona que recibe el milagro se va hablando de la iglesia. Dios me sanó. La palabra sigue corriendo por medio del milagro. La Biblia dice que los que no oigan o no vengan por la palabra, creerán por los milagros que Dios hace. Y la mujer empezó a testificar que ni bien tocó el manto del Señor, ella alcanzó la sanidad. Se convirtió en una predicadora oyendo y testificando del poder del evangelio. Y mientras él hablaba, venía un criado de la casa de Jairo. Y le dice a Jairo, señor Jairo, ya no moleste al Señor. Su hija ya murió.
Jairo quizás iba a llorar, pero el Señor se le quedó viendo los ojos y le dijo: Jairo, confía solamente. Yo voy para tu casa y voy a despertar a tu nena, porque tu nena lo que tiene es que está dormida. La gente se burlaba, la gente no creía. Quizás tú mismo estás en la iglesia, tienes un hijo retrasado mental, tartamudo, y no tienes la confianza que Dios puede hacer un milagro. Has tratado con los médicos y has dejado a Dios por un lado. Has llevado al marido con los hechiceros y los brujos para que deje de tomar. Ellos no lograrán nunca nada. Jesús tiene el poder. La Biblia dice que cuando llegó a la casa de Jairo, mis amados, y él entró diciendo: la nena está dormida. La gente se burló y dijeron: este está loco. Ya nosotros estamos tomando café y pan a la salud de esta muertecita. Unos estaban jugando chivos y estaban jugando barajas en el velorio. Pero cuando Jesús llega a un lugar, mis amados, a un velorio, aquel velorio que es lleno de lágrimas y tristezas, se convierte en una fiesta. Porque Él dice que Él convierte tu lamento en baile. Tu risa, tu amargura la convierte en risa. El vestido negro que has arrastrado por montón de años, recordando y dándole vida a una tragedia que te pasó, el Señor te cambia ese vestido negro de luto y de miseria en un vestido blanco de gloria y de alabanza. La Biblia, mis amados hermanos, dice que la mujer del flujo de sangre solamente bastó tocar el borde del vestido del Señor para alcanzar la sanidad. Pero tuvo que hacer algo, tuvo que salir, desafiar el peligro, el problema. No sabemos cuántas mujeres en esa época estaban en la misma condición de ella, pero solo una se atrevió. Solo una se atrevió a meterse en el reino de los cielos. Yo creo que habrían muchas mujeres con la misma necesidad, con el mismo problema, pero solamente ella tuvo la confianza que Jesús tiene el poder. La Biblia nos dice también que cuando Dios mandó a Elías a Sarepta, le dijo que fuera a una casa de una viuda, la viuda de Sarepta, que la viuda de Sarepta era la única que tenía un poquito de aceite y un poco de harina, y que eso que ella tenía le aguantaría para comer ella, su hijo y Elías durante toda la escasez que habría sobre la tierra. La Biblia dice que no solo esa viuda era, pero era la única viuda que tenía fe en el Señor, Jehová Dios de los ejércitos. Jairo vino confiando y postrándose. No viene con altivez, no viene con soberbia, no viene dando órdenes. Llegas a la iglesia, desde que entras a la iglesia, levantas tus manos y le das gracias a Dios. No importa la tragedia en la cual estés pasando, pero te metes y vas con la confianza que cuando salgas de ese lugar has alcanzado la victoria. Y Jairo, cuando él supo y esperó y aprendió a confiar y esperar, alcanzó lo que él salió buscando. Cuando el Señor llegó a la casa, en realidad la nena estaba muerta. No era un chiste lo que la gente mundana decía, estaba muerta. Pero la Biblia dice que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Y cuando él llegó, el actor y dador de la vida, llegó a esa casa, la nena estaba muerta, los muchachos estaban tomando café y haciendo chistes y hablando bobadas. Pero cuando él entró,
Le dijo a la gente, ella solamente está dormida. En otro libro de la Biblia dice Talita Kumi, que quiere decir muchacha, a ti te digo, levántate. Y no era que lo iba a repetir, cuando él dice algo hay que hacerlo. La muerte inmunda se sacudió el vestido, se salió de ella y la nena se levantó. Y cuando se levantó la nena le dijo, ¿sabe por qué se estaba muriendo? Estaba muerta de hambre. Porque le dijo, levántate. Y le dijo al papá, denle de comer a esta nena. Quizás tú estás muerto entre la misma iglesia porque no has comido. Estás comiendo algarroba de los cerdos. Comiendo lodo frente a la televisión. Aprendiendo a adulterar y a fornicar y a robar y a ser un mafioso. Pero no estás comiendo de la palabra de Dios, por eso te estás muriendo. No quieres ir a la iglesia, no te quieres levantar, no quieres hacer nada. Pero en esta mañana el Señor llega a tu casa y te dice, Talita Kumi, levántate. Levántate ahora. Si estás pasando por ese problema, esa necesidad, te digo que la solución la tiene el Señor Jesucristo. Una mujer que tenía esa enfermedad, hermanos, y las mujeres saben que apestan. Pero cuando Dios llega, aquella pestilencia la cambia en perfume, en un aroma, hermanos, que todo mundo quiere absorber la unción del Espíritu Santo, el poder de la palabra, el poder del Evangelio, el poder para salvar. Ayer me encontraba con una señorita y le hablé, le di una tarjeta y me dice, ¿qué religión es? Es el Evangelio. Y quiero antes que se vaya a decirle que el Evangelio no es una religión más. El Evangelio es poder. Poder para salvar. Poder para romper cadenas. Romper todo vicio inmundo. Sacarte de las tinieblas a su luz admirable. El mensaje ha sido predicado. Quizás te estés pasando por esa situación, ese problema. Y tienes miedo de llegar a la iglesia. En la iglesia misma lo miro cuando llamo a la gente al frente. Vamos a orar para recibir la unción, el poder del Espíritu Santo. Mucha gente pasa al frente, pero algo otros se van y se retiran en la puerta como espectadores nomás. Les da miedo. Y lo que tú tienes es desafiar la timidez, el miedo. Tienes que acercarte en el temor de Dios. Cuando dice temor, es reverencia, es respeto a Dios y a los hermanos. Si tú tienes ese problema, quiero decirte que en esta mañana Dios a ti te ha hablado. Dios tiene el poder. Puedes llamar en esta mañana. Voy a orar por ti.